Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 Pro versus al Redmi Note 9S, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El elemento de diseño más distintivo y diferente que tiene este Redmi Note 9 Pro tiene que ser el panel posterior del teléfono. Atrás quedó el degradado y en su lugar obtienes un panel muy brillante con protección Gorilla Glass 5. Por supuesto, esto lo convierte en un imán de huellas dactilares y rasguños, así que mi recomendación es una funda protectora para evitar cualquier inconveniente. Una gran variante en este dispositivo es el cambio a un lector de huellas digitales montado lateralmente. Este está integrado en la tecla de encendido y a pesar de que en el pasado me topé con unos sensores que en esta posición son algo decepcionantes, este Redmi Note 9 Pro es extremadamente rápido para desbloquear el teléfono. El botón está colocado intuitivamente y es muy fácil de alcanzar, incluso con una sola mano. Sin embargo, lo que no es tan intuitivo es el control de volumen no segmentado. Se coloca demasiado arriba, por lo que alcanzarlo es casi imposible sin agarrar el teléfono con las dos manos o moverlo torpemente. En la parte inferior tenemos el altavoz, un micrófono, el puerto USB tipo C y el tan aclamado jack de 3.5 mm, el cual está en vía de extinción por si no te habías dado cuenta. La sensación en mano no es tan agradable para su gran tamaño, pero tampoco es decepcionante, yo diría que terminas acostumbrándote. Eso sí, es de recalcar que este dispositivo es más pesado que otros de su misma gama. Si lo vemos de frente podemos apreciar que tiene unos marcos agradecidos y delgados, menos en el borde inferior, que es un poco más ancho, además de tener un agujero en la parte central donde se ubica el sensor para su cámara frontal, el cual debo reconocer me agrada más que el notch que nos ocupaba más espacio. En sus dimensiones tenemos 165.8 por 76.7 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior, y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante, junto con protección Gorilla Glass 5, que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales, por supuesto, es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera, que está instalado en el centro. Sin embargo, en lugar de la colocación vertical, las cuatro lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar, incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0, así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para dos tarjetas nano SIM, así como una tarjeta micro SD, con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i, que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 por 76.7 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. En esta oportunidad, el Redmi Note 9 Pro contará con el procesador Snapdragon 720G octa-core que corre a 2.3 GHz, cambiando del chip MediaTek que tenía en su versión anterior, es decir, el Redmi Note 8 Pro. Con este cambio varía un poco su rendimiento, ya que según Antutu, el procesador de su antecesor era mejor. Este procesador del Redmi Note 9 Pro es acompañado de una GPU Adreno 618. En términos de rendimiento en el día a día, con un uso normal es más que suficiente. Las transiciones entre aplicaciones es bastante buena y casi no tiene lag ni ralentización de ningún tipo, e incluso cuando tienes más de 4 aplicaciones abiertas en la multitarea. En juegos o títulos exigentes, ya sea PUBG Mobile, Free Fire o el de tu preferencia, el dispositivo logra ejecutarse con las gráficas altas.
Tiene un buen desempeño, pero en esta configuración muy de vez en cuando te toparás con cierta caída en fotogramas por segundo, así que lo recomendable es que si deseas jugar un rato cierres todas las aplicaciones y dejes solo abierta la del juego. De esta forma evitarás que aparezca este pequeño percance. Se calienta si juegas mucho tiempo, no es una temperatura demasiado elevada, o por lo menos para mí no fue incómodo para seguir jugando un rato. El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70, claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3 GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento, por no decir excelente. Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PUBG Mobile, dando unas partidas sin lag aunque con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar, y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan 4 o 5 veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada. Por el contrario, tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos. Tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional. Este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. Algo gratificante de este terminal Redmi Note 9 Pro es su gran batería de 5020 mAh de capacidad, que viene acompañado de un buen cargador que permite carga rápida de 30 watts. Te da unos tiempos bastante buenos, superando incluso a otros de su competencia. La autonomía del dispositivo en pruebas de pantalla activa con un brillo máximo fue de 11 horas, casi exactamente la misma que arrojó el Redmi Note 9, siendo este un terminal inferior, pero que lleva la misma batería. Esta autonomía es más que suficiente para pasar del día de uso e incluso llegar al segundo con bastante carga, con un uso normal, navegando, revisando correo, redes sociales, etc. Pero si te vas a poner a jugar todo el día, obviamente eso va a caer de gran medida, ya que con esas configuraciones utiliza casi todos los recursos del terminal y por ende menos autonomía. Este es un apartado que saca la cara por los celulares de Xiaomi, ya que solo he visto este tipo de capacidades en esta empresa y en Samsung. Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía, sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18 vatios y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería, algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a la que encontramos en este terminal. El Redmi Note 9 Pro cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, protegidos con Gorilla Glass 5. El panel es correcto en cuanto a contrastes y ángulos de visión, sin que haya problemas de visualización en ninguna situación. Hablando del aprovechamiento del frontal, en este caso vemos que la pantalla ocupa un 84.6% del mismo, lo cual no está mal para un móvil de gama media, teniendo en cuenta que los marcos laterales y superior son relativamente delgados y que posee un agujero central que guarda la cámara frontal. El brillo máximo es de 450 nits, con lo cual hemos echado en falta un poco más de intensidad cuando estamos en exteriores, pero que en interiores la cosa cambia, ya que el ajuste de brillo automático queda demasiado alto y podría corregirse para que mejores el ahorro energético. Este panel, pese a no ser AMOLED, me gustó, ya que te brinda colores interesantes, no tan saturados ni tampoco tan fríos ni cálidos, aunque si lo consideras de esta forma puedes modificarlo directamente en la configuración de su panel.
Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Dewdrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies, mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 20:9. El Note 9S es cómodo de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a dos manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones, aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problema alguno, muy brillante, incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso. El Redmi Note 9 Pro continúa con una configuración de cámara cuádruple que incluye un sensor ultra amplio de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, así como un sensor macro de 5, bastante cuestionable, estos dos últimos con una apertura focal 2.4. El tirador principal esta vez, sin embargo, es un sensor Samsung de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8. Con estas cámaras puedes obtener unas instantáneas buenas, me agradaron bastante porque superaron mis expectativas. La mayoría de las veces la temperatura del color y el balance de blanco son precisos, lo cual es muy bueno en una fotografía. El rango dinámico tampoco es tan malo, pero no todos los detalles se retienen en las sombras. Sin embargo, hay una cierta suavidad en las imágenes capturadas con este terminal, pero faltan detalles a nivel de superficie en muchas imágenes. Aunque debemos reconocer que en algunas tomas se puede apreciar mucho ruido, que es notable al acercar las fotografías. Mientras tanto, Xiaomi ha hecho un trabajo particularmente bueno al optimizar el modo retrato, y el teléfono hace un trabajo fantástico en la detección de bordes, creando un desenfoque de aspecto natural. Sin embargo, el modo nocturno es donde el Redmi Note 9 Pro se tambalea, pero no cae, ya que sus resultados me parecen correctos para su rango de precio. Realza los colores de la luz de cierta forma que agrada a simple vista, ya que tienes que ser muy detallado para apreciar los errores que presenta, que son muy pocos. Aún así, la imagen está lejos de ser digna de elogio, pues a pesar de que superó mis expectativas, está claro que no son los mejores sensores del mercado para la gama, e incluso el hardware de la competencia Realme destruye al Note 9 Pro en este sentido. Por otro lado, la cámara frontal de 16 megapíxeles se comporta bien, nos brinda imágenes nítidas, con un buen nivel de detalle, pero tampoco es de las mejores. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con un reconocimiento facial, que en esta oportunidad fue más preciso que en el Redmi Note 9, aunque sigue siendo algo por mejorar por parte de esta compañía. Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente, tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de 4 lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles, con apertura focal 1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles, con apertura focal 2.2. Una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, por lo tanto es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles, a menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación, y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y
puedes cambiar entre los modos estándar de foto, 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro, con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes, además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente y especialmente en este precio. Para finalizar contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo, funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. Para el Redmi Note 9 Pro nos toparemos con dos versiones, de 4 y 6 GB, aunque es más fácil encontrar su versión de 6, o bueno, por lo menos en Colombia. Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Redmi Note 9 Pro contaremos con dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Redmi Note 9S, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Redmi Note 9 Pro le gana al Redmi Note 9S en batería y cámara. Por su parte, el Redmi Note 9S le gana ampliamente al Redmi Note 9 Pro únicamente en precio. En los aspectos que empatan son diseño, procesador, pantalla, RAM y almacenamiento. Este enfrentamiento fue realmente sorprendente, ya que vemos cómo son dispositivos completamente iguales, variando únicamente en batería y muy poco en la cámara. De resto son el mismo celular, solo que con diferente nombre y precio, entonces tal vez puedes ahorrarte unos pesos extra si compras el Redmi Note 9S, que te brinda los mismos beneficios, solo que con una batería un poco más baja. Te hago esta recomendación a pesar de que el enfrentamiento lo gana el Redmi Note 9 Pro, pues no me parece correcto que esta empresa, por el hecho de sacar terminales cada 3 meses o cada 2, haga este tipo de cosas, en donde solo varían dos pequeños apartados y saca un nuevo dispositivo con un diferente nombre. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.